Continuando con el protocolo de investigación, a partir de esta diapositiva y en este video abordaremos el diseño metodológico, procedimientos y técnicas, considerando que el estudio que van a realizar es de tipo observacional y descriptivo. Cabe señalar que el diseño de investigación, diseño metodológico de la investigación, son las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema de estudio y alcanzar los objetivos planteados o comprobar la hipótesis formulada según corresponda. En esta placa están discriminados todos los ítems que debemos considerar dentro de este apartado que es el diseño metodológico. Son así como aparecen en las publicaciones científicas. Básicamente lo que allí aparecen es como materiales y métodos, y es dejar en claro qué tipo de estudio es, o sea, cuál es el indicado para el problema y el objetivo planteado, cuál es la población y muestra cuál es la población de estudio, si se estudiará toda o una parte de la misma, y qué tipo de muestreo se realizará, las variables, definición de variables, plan de recolección de datos, qué método y qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de interés, plan de tabulación y análisis, qué tablas, gráficos y medidas de resumen se presentará la información. Cuando nos referimos a la población o universo, es el conjunto de individuos o objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. Es toda agregación o cúmulo de casos que cumple con un conjunto predeterminado de criterios. Como característica, entonces, está constituido por todos aquellos individuos, que pueden ser también personas, animales, registros, muestras, finitas, infinitas, hipotéticas, y cuya unidad de observación son los individuos del universo en que se medirán o estudiarán las características de interés que son las variables. La muestra es el subconjunto o parte de ese universo en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo, debiendo ser, en este caso, la representatividad. La unidad de observación son los individuos del universo en que se medirán o estudiarán las características de interés, las variables. La unidad de muestreo, elemento utilizado para seleccionar la muestra. La unidad de muestra y la de observación pueden coincidir. El marco muestral es la lista real de unidades o individuos de la población. ¿Qué ventajas tiene la muestra? Que ahorra tiempo, trabajo y dinero y permite una mayor exactitud en el estudio. Y como las desventajas, puede haber error en el muestreo. Los tipos de muestreo pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. Dentro del probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático estratificado, el muestreo de conglomerados, de diseños complejos, y el no probabilístico es el de conveniencia. El aleatorio simple es uno de los métodos más sencillos, no puede ser usado cuando el universo de estudio es muy grande, siendo aplicable cuando la población es pequeña. Por ejemplo, la forma de hacerlo es retirar números de una canasta o utilizar una tabla de números aleatorios. El muestreo sistemático es aquel tipo de muestreo que permite obtener la muestra deseada al seleccionar aleatoriamente un elemento. El muestreo aleatorio estratificado es un método que consiste en clasificar los elementos de la población en estrato y seleccionar luego a cada grupo una muestra aleatoria simple. Pueden ser esos estratos por edad, región, y allí se tienen que agrupar elementos similares. Todos los elementos deben quedar incluidos en una y solo uno de los estratos. El por conglomerado, la unidad de muestreo se encuentra constituida por conglomerados, que pueden ser hogares, manzanas, fábricas, determinados espacios de trabajo. La unidad de observación está definida por quienes allí integran ese espacio físico. La diferencia entre estrato y conglomerado es que el estrato tiene que ser homogéneo dentro de ellos, como sea posible,
pero un estrato debe diferir de otro tanto como pueda en relación a la característica de la que está siendo medida. El conglomerado debe ser tan heterogéneo dentro de sí mismo como sea posible. Los estratos deben quedar representados todos, es decir, contribuir a la muestra. Los conglomerados no tienen que quedar representados todos. Se puede estratificar y luego dentro de cada estrato se pueden definir conglomerados que pueden muestrearse en una o varias etapas. Estos diseños reciben el nombre de mixto complejos. En relación a los criterios de selección, son las características que deben cumplir las unidades de observación que forman parte del estudio para que la selección se haga en forma más homogénea posible y se eviten sesgos de selección. La construcción de los criterios es importante para fortalecer la calidad académica del estudio, para fortalecer también la calidad metodológica y por lo tanto que tenga aplicabilidad a los resultados. Ayuda a identificar los sujetos a los cuales se aplican los resultados y aquel que lea el estudio podrá estimar la probabilidad de obtener resultados similares en sus propios colectivos laborales, por ejemplo. Este paso, dentro del diseño metodológico, se presenta posterior a definir la población de estudio. El investigador debe especificar los criterios que deben cumplir los participantes. Entonces, estos criterios son los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, que son los que van a determinar a la población elegible. Criterios de inclusión son todas las características particulares que debe tener un sujeto o el objeto de estudio para que sea parte de la investigación. Estas características, ¿cuáles pueden ser? La edad, el sexo, la escolaridad, la tarea, la actividad, la ocupación, la antigüedad laboral, la localidad, presencia o ausencia de daños a la salud, entre otras. Criterio de exclusión se refiere a la condición o característica que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia lo hacen no elegibles para el estudio. Es importante destacar que estas características no corresponden, o lo contrario, a lo contrario de los criterios de inclusión. Por ejemplo, si en el estudio se define que se incluirán mujeres, en los de exclusión no debe señalarse hombres, o bien si el estudio es adultos, no es correcto excluir niños. Y criterio de eliminación corresponde con las características que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación, es decir, circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y de haber seleccionado los participantes. Por ejemplo, en un estudio que los trabajadores dejaron de participar o dejaron de concurrir al lugar de trabajo, o no completan apropiadamente las evaluaciones o los formularios. Las variables es toda característica de una persona o de una cosa plausible de ser medida. Debemos considerar el nombre, el concepto o definición conceptual que puede ser tomada del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, la operacionalización es de qué manera voy a obtener la información, el tipo, la escala y el conjunto de valores que son los valores concretos que puede tomar la variable. Las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son atributos o cualidades que se expresan mediante una palabra o frase y que tienen dos o más categorías. Por ejemplo, sexo, 2 categorías, masculino y femenino, o nivel socioeconómico con 3 categorías, alto, medio, bajo. Y como cuantitativa son atributos o cualidades que se expresan mediante números y que tienen dos o más valores. Por ejemplo, edad de 0 a 100, consultas 0 a 50, que pueden ser de dos tipos, discretas y continuas. Las discretas toman valores enteros de un conjunto finito, mientras que las continuas pueden tomar cualquier valor entre dos valores consecutivos, infinitos valores intermedios. La escala de medición son herramientas que permiten medir o clasificar las variables. Y existen 4 escalas: nominal, ordinal, de intervalo, de razón o proporción. La nominal es la que permite clasificar a los individuos observados en una de las categorías de variable de acuerdo a presencia o ausencia del atributo. No hay un orden explícito entre las categorías, ninguno es mayor o menor, o mejor o peor o doble. El orden puede ser arbitrario y no es importante, y pueden ser dicotómicas o policotómicas.
La ordinal es la que permite clasificar y ordenar en categorías las variables de acuerdo a un criterio dado. Tiene una orden natural, una secuencia lógica y permite establecer si es mayor, menor, igual. Y de intervalo no tiene un cero absoluto o verdadero, sino que es relativo o artificial. No representa la ausencia completa del atributo. De razón o proporción tiene cero absoluto o real. Por ejemplo, peso, altura. En este apartado se deberá aclarar cómo será el procedimiento para recabar los datos, cómo lo harán y a través de qué instrumentos. El detalle y desarrollo debe integrar el protocolo y se ubica en el apéndice o anexo cada uno de los detalles en sí de que consiste cada uno de estos ítems. Esto es, si vamos a hacer una observación, se puede agregar en apéndice o índice claramente cómo se va a hacer esa observación, qué es lo que voy a observar, como una lista de chequeo, o se puede dejar explícito en el apéndice o en el anexo el formulario, el cuestionario. Se denomina método de recolección al medio a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado. Es el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el sujeto de estudio. Las fuentes de datos, métodos, técnicas e instrumentos y cómo se van a llevar a cabo las mediciones sobre el colectivo al cual va el estudio, quién la va a realizar, dónde y cuándo. Todo eso debe estar claramente definido en este apartado. Las fuentes de información pueden ser primarias y secundarias. Las primarias se obtienen información por contacto directo, por medio de, por ejemplo, observación, cuestionarios y entrevistas, y las secundarias es información obtenida a través de otros, de documentos, o a través de una historia médico-laboral, estadísticas, datos epidemiológicos, censos, encuestas, o sea, algún otro lo recabó y uno va a tomar esos datos ya recabados. Eso es fuente secundaria. ¿Qué tipo de técnicas pueden haber? La observación, que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. En nuestra disciplina la llamamos observación sensorial. Una encuesta, que es obtener información de sujetos en estudio. Un cuestionario, que puede ser autoadministrado. La entrevista, que es la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto, que pueden haber muchas variantes, grupos focales, historias de vida, informante clave calificado. Los instrumentos es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Pueden ser de diferentes tipos: formulario de tipo abierto, cerrado, semicerrado, con pruebas prediseñadas, con una escala de opinión. Y es importante que ese formulario tenga el título adecuado del trabajo de investigación, la fecha que fue recabado el dato, un instructivo de llenado para que se entienda cómo hay que recabar, la identificación del formulario del encuestado, sección o áreas específicas, observaciones de algo más que no esté incluido y se quiera profundizar por parte de quien está llenando ese formulario, y es bien importante que esté claro la identificación del encuestador. Y ya finalizando, debemos consignar el cronograma, que tiene que ser realista, que donde tiene que estar consignado en un diagrama de Gantt, donde se expliciten las actividades y el tiempo en la cual se van a ir desarrollando. Es todo aquello que va a ocurrir una vez que el protocolo esté pronto, cómo lo voy a aplicar, qué actividades voy a realizar y en qué tiempo las voy a aplicar.